Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas y también los que están a través de Internet o de algún otro medio de comunicación. Es un privilegio y bendición grande estar con todos ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para Miguel, allá en Goiânia, donde se encuentra, en Brasil, que Dios te bendiga, Miguel, y te use cada día más y más en su obra en este tiempo final. Para esta ocasión leemos un pasaje mesiánico, el cual es una profecía que estará en cumplimiento en el tiempo correspondiente. Y veremos los tiempos para el cumplimiento de esta profecía. Dice Isaías capítulo 61, verso 1 al 2, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje mesiánico nos habla de dos tiempos. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso es un tiempo. Y el día de venganza del Dios nuestro. Ese es otro tiempo. Porque en el misterio de la venida del Mesías hay también dos partes muy importantes. En los tiempos del Antiguo Testamento no lo comprendían así. Las personas de aquel tiempo pues pensaban que la venida del Señor, al cumplirse, ahí se cumpliría todo lo prometido para la venida del Señor. Pero no se comprendía en aquellos tiempos que la venida del Señor tiene dos partes. Una, como siervo de Dios para sufrir y morir, como está prometido en este pasaje profético de Isaías, capítulo 53, verso 10, donde dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí nos muestra al Mesías como un cordero que estaría sufriendo. Esto es como el siervo que sufriría y el cual llevaría a cabo el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano, para morir
para dar su vida, poner su vida en expiación por el pecado, pues tiene que morir. Y este es un pasaje mesiánico, el cual sería cumplido por el Mesías en su venida. Como también el pasaje de Daniel capítulo 9, versos 23 en adelante, cuando el ángel Gabriel le aparece al profeta Daniel, y gobernador Daniel, era un político también allá en Babilonia, pero era de la familia real, era un judío. Al principio de tus ruegos, capítulo 9, verso 23 en adelante, dice el arcángel Gabriel a Daniel: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer, vean, y expiar la iniquidad. Y por consiguiente tiene que efectuarse un sacrificio de expiación para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin llegará de la guerra durarán las devastaciones. Y ahora aquí nos habla de 7 semanas y 62 semanas, que son 69 semanas. Y luego de esas semanas se quitará la vida al Mesías. Y luego, más adelante, Jerusalén y el templo serán destruidos. El Mesías tenía que morir, por consiguiente, después de esas 7 semanas y 62 semanas, o sea, después de 486 años y medio, ahí tendría que morir el Mesías. Esas 70 semanas son 490 años, representa 490 años, y para los días en que Jesús estuvo sobre la tierra ministrando, se estaba viviendo en la semana número 70, y tuvo un ministerio de 3 años y medio, y por consiguiente murió a la mitad de la semana número 70. Y allí se detuvo esa semana y se abrió una brecha para Dios tratar con los gentiles y para entrar una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. El trato de Dios con Israel se detuvo allí y entró una nueva dispensación. Por consiguiente, le quedan a Israel 3 años y medio de esa semana número 70. Ahora, algunas personas quizás han pensado que Jesús no era el Mesías. Y si los que han pensado que Jesús no era el Mesías, entonces tienen que presentar a otro hombre que haya cumplido el sacrificio de expiación por el pecado de Israel y de todo ser humano. Y si no hay otra persona, entonces
automáticamente queda uno solo: Jesucristo como el Mesías príncipe que vino y murió en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por el pecado. Ahora Israel tenía que estar ciego, sus líderes religiosos tenían que estar ciegos, porque de otra forma no matarían a su propio rey, a su propio Mesías. Y entonces no se efectuaría el sacrificio de expiación por el pecado. ¿Y qué pasaría? Israel y todas las naciones desaparecerían de la faz de la tierra a causa del pecado del ser humano, porque aquel tiempo era de juicio. Era el tiempo para el juicio divino caer sobre la raza humana. Y Jesús lo comprendía. Por esa causa, en San Juan capítulo 12, verso 24, Jesús dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Jesucristo es el grano de trigo, la semilla original. La semilla original de los hijos e hijas de Dios. Por eso Él es el Hijo de Dios. Y ahora, ese Hijo de Dios tenía que reproducirse en muchos hijos e hijas de Dios, y por consiguiente necesitaba una compañera. Siendo él el segundo Adán, así como en el primer Adán cuando apareció en la tierra, ¿dónde estaba su compañera? En él. Varón y hembra fue hecho Adán. Y de Adán sacó Dios la compañera para él, para Adán. Jesús, siendo el segundo Adán, en él estaba su compañera. Y ahora, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, así como tuvo que dormir Adán para Dios sacar a Eva, a su compañera, sacarla de él mismo, Cristo tuvo que dormir, morir en la cruz del Calvario, y de ahí, de su costado, saldría su compañera. Por eso, cuando el soldado romano hirió con la lanza a Jesús en su costado, de su corazón salió agua y sangre. Y ahora, el día de Pentecostés, nació la compañera para el segundo Adán, para Jesucristo, y su compañera fue su iglesia. Por eso está representada en una mujer virgen. Por eso la iglesia de Jesucristo está representada en la Virgen María. Y ahora, así como la Virgen María trajo, no por unión de un hombre y de una mujer, al Hijo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo traería, por medio de la unión con Cristo, hijos e hijas de Dios. La iglesia es la segunda Eva, así como Cristo es el segundo Adán. Y también la iglesia es la segunda María. Y ahora encontramos que para el ciclo de la dispensación de la gracia que se abrió con la muerte de Cristo y el día de Pentecostés viniendo el Espíritu Santo y comenzando la creación de una nueva raza de hijos e hijas de Dios que nacen del agua y del Espíritu, nacen del Evangelio de Cristo, o sea, de la palabra y del Espíritu Santo. Ahora una nueva raza ha estado siendo creada. Así como fue creado Adán primero en el mundo espiritual, donde obtuvo su cuerpo angelical, y después en el mundo físico, donde obtuvo su cuerpo físico del polvo de la tierra,
un cuerpo de carne. También el segundo Adán, Cristo, antes de venir a la tierra en un cuerpo de carne, tenía un cuerpo angelical, el cual es mencionado en todo el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová o ángel de Dios, el cual le aparecía a los diferentes profetas del Antiguo Testamento como a Adán, a Abel, a los demás profetas de aquel tiempo y patriarcas, también a Moisés, también a Josué, también a Manoa, el padre de Sansón, y a otros hombres como Gedeón. También apareció al profeta Elías. Es el mismo que también en una ocasión en el capítulo 14 le apareció a Abraham como Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y el cual también le apareció en el capítulo 18 con dos ángeles, los cuales eran los ángeles o arcángeles Miguel y Gabriel, para visitar a Abraham y confirmarle su promesa de que tendría un hijo, el hijo que Dios le había prometido, y también la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por eso es que Jesús menciona ese evento y dice que como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre, donde aparecieron allá tres personajes muy importantes. Y ahora, para la venida del Hijo del Hombre, Jesucristo dice que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. Ahí tenemos la misma visita de los mismos personajes. Y ahora, esto será para este tiempo final, en donde el mundo está como estaba el mundo del tiempo de Lot, como estaba Sodoma y Gomorra, y también como estaba el mundo antediluviano en los días de Noé, porque también Cristo dice que será como los días de Noé. Dos tiempos importantes en donde la presencia de Dios fue manifestada, allá a Noé en el tiempo de Noé, y en el tiempo de Sodoma y Gomorra, a Abraham, y después a Lot. Ahora, siendo que estamos viviendo en un tiempo muy importante, tenemos que conocer todos estos misterios, todas estas profecías correspondientes a este tiempo final, y ocupar nuestra posición correcta en el reino de Dios, porque hemos estado llegando a un día que está señalado en la Escritura como el día de venganza del Dios nuestro. Para los días de la primera venida del Señor era el tiempo para el año de la buena voluntad del Señor. Era el tiempo en que Jesús tomó ese pasaje bíblico, lo tomó allá en San Lucas capítulo 4 y lo leyó, porque eso era lo que Dios estaría cumpliendo en aquel tiempo. Y dice así: recuerden que Jesucristo es nada menos que el mismo ángel del pacto, ángel del Señor, en un cuerpo de carne humana, pero dentro de ese cuerpo de carne está ese ser angelical llamado el ángel de Dios, o ángel del Señor, o ángel de Jehová. Y por consiguiente, dentro de ese cuerpo angelical está Dios. Porque ese es el cuerpo angelical de Dios, ese es la imagen del Dios viviente. La imagen del Dios viviente es el cuerpo angelical de Dios, es ese hombre llamado el ángel de Dios,
oh ángel de Jehová. Y ahora, hecho carne en medio del pueblo hebreo, porque esa era la promesa, que vendría el ángel del pacto, el ángel del Señor. Vendría el Señor y por consiguiente vendría en carne humana. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. San Juan capítulo 1, verso 14. El verbo que era con Dios y era Dios, por el cual fueron hechas todas las cosas. O sea que Dios, por medio del verbo, que es ese cuerpo angelical, que es ese ángel del Señor, creó todas las cosas. Habló existencia, todas las cosas. Por eso es que cuando estaba en carne humana, tenía control de las aguas del mar, de los vientos, de toda la creación. Podía multiplicar los panes y los peces, podía decirle al mar que enmudeciera, a los vientos podía decirle que se detuvieran y así por el estilo. Y podía caminar sobre las aguas también, cuando él deseaba hacerlo. Y ahora, ese es el Señor Jesucristo. Y ahora, viendo quién es nuestro amado Señor Jesucristo, ahora sabemos por qué él tuvo que leer ese pasaje de Isaías capítulo 61, verso 1 al 2. Y aquí en San Lucas dice, capítulo 4, verso 16 en adelante, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ahora, ¿por qué se detuvo y no continuó leyendo el verso 2? Lo que a continuación decía, el cual leímos al principio. Y a continuación ese pasaje decía: y el día de venganza del Dios nuestro. Porque el día de venganza del Dios nuestro es para ser predicado en este tiempo final. En este tiempo final, el Espíritu Santo estará hablando a la iglesia, al pueblo hebreo y a toda la raza humana acerca del día de venganza del Dios nuestro. Y entonces se cumplirá el día de venganza del Dios nuestro, que es el día del juicio divino, donde Dios juzgará a toda nación y a todo ser humano. Porque Dios ha puesto a Jesucristo como juez de los vivos y de los muertos. Porque Dios a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. San Juan capítulo 5, verso 22, es donde dice que Dios dio todo el juicio al Hijo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 42, es que dice que Dios ha puesto a Jesucristo como juez de vivos y muertos. Y también el capítulo 17, verso 31, dice que Él juzgará. Él será el que juzgará. En el libro de los Hechos está. Y ahora, Jesucristo, desde que murió, fue sepultado, resucitó, ha estado
como el sacrificio de expiación por el pecado, muriendo allá en Jerusalén. Y cuando se levantó victorioso y luego ascendió al cielo, el Estado, como sumo sacerdote, haciendo intercesión con su propia sangre por cada persona que está escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero, los cuales son los elegidos de Dios, los miembros del reino de Dios, de ese reino celestial. Esos son los hijos del reino, esos son los elegidos o predestinados de Dios, los que nunca se pueden perder. Por eso fue efectuado un sacrificio de expiación por el pecado de todas esas personas. Esas son las cosas celestiales que serían purificadas con mejores sacrificios que los de animalitos que se efectuaban en medio del pueblo hebreo. De ellos es que habló San Pablo en Hebreos, capítulo 9, cuando dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales en sí mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ahora, todo lo que el pueblo hebreo tenía en su orden religioso, el tabernáculo que construyó Moisés y aún el templo que construyó el rey Salomón, y todas las cosas que estaban dentro del tabernáculo y luego dentro del templo, solamente eran el tipo y figura de las cosas celestiales. La sombra, el simbolismo, pero no nos podemos quedar con el simbolismo, sino con la realidad. Ya no hay templo en Jerusalén, tampoco está el tabernáculo que construyó Moisés, pero hay un templo en el cielo que permanece para siempre. Y hay un sumo sacerdote en el cielo que permanece para siempre. Y hay un rey en el cielo que permanece para siempre. Por lo tanto, ahora no podemos recurrir a Jerusalén terrenal para ir por el sacrificio de expiación por el pecado que se efectuaba el día 10 del mes séptimo de cada año, porque allí ya no existe el sacrificio, porque no existe el templo, lo que está es la mezquita de Omar. Solamente tenemos una esperanza para obtener el perdón de nuestros pecados y para permanecer limpios de todo pecado, y eso es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y nos llegamos al templo celestial por medio de Cristo para obtener todas esas bendiciones de parte de Dios. Y ahora ya no existe el templo terrenal, pero está el templo celestial. Ya no existe un sacrificio terrenal de un animalito, pero está el sacrificio de Cristo, que permanece para siempre ante Dios como el único sacrificio de expiación por el pecado del ser humano, el cual no puede ser cambiado. No hay otro sacrificio que pueda Dios aceptar, solamente ese sacrificio. No hay oraciones que sustituyan ese sacrificio. Es por medio de ese sacrificio que el ser humano obtiene el perdón de sus pecados y es limpio de todo pecado con la sangre de ese sacrificio, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora, aunque no hay un templo terrenal en donde están los sacrificios que se efectuaban en el Antiguo Testamento, hay un templo celestial. Si leemos
en el capítulo 14 de Génesis, encontraremos que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Y si es sacerdote, entonces hay un templo. Eso es en el cielo. Es sacerdote del Dios Altísimo y es rey de paz. O sea, rey de Salem, rey de paz. Rey de paz de la Jerusalén celestial, donde está su trono, porque Dios ha puesto su trono en el cielo. La ciudad del gran rey, la ciudad de Dios, la celestial, esa es la importante. Y el templo allí, ese es el importante. Y el sacrificio allí, ese es el importante por todo ser humano. Y el sumo sacerdote de ese orden celestial es nuestro amado Señor Jesucristo. De ese orden celestial es que son sacerdotes todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo. De ese orden celestial, del reino celestial, es que son reyes también todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo. Porque Cristo es el rey de ese reino, porque se sentó en el trono de Dios, en el trono celestial. Y Él también es el sumo sacerdote de ese reino y de ese templo celestial. El único que podía entrar al lugar santísimo con su propia sangre. Y Él también es el juez de los cielos y de la tierra. El gran juez, el juez supremo. Y los creyentes en Cristo son jueces con Cristo. Pertenecen al orden judicial de Cristo. Como también pertenecen al orden sacerdotal de Cristo. Y pertenecen a la realeza del reino celestial. Por consiguiente, pertenecen a la dinastía de Melquisedec. Melquisedec se hizo carne y fue conocido por el nombre de Jesucristo. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. No es cualquier persona como algunas personas se han imaginado, y algunos hasta se sienten hasta avergonzados de recibirlo como Salvador, de recibir a la persona más importante, no de este mundo solamente, sino de los cielos. Vergüenza le debe de dar a la persona que piensa así. Debe estar avergonzado, no de Cristo, sino de sí mismo, por pensar de esa manera. Pues Cristo se va a avergonzar de esa persona. Cristo dijo: el que se avergonzara de mí, yo me avergonzaré de él, delante de mi Padre que está en los cielos. Y también dijo: el que se avergonzara de mis palabras, de mí, de mis palabras, yo me avergonzaré de él, delante de Dios. Vamos a leerlo aquí como lo dice en San Lucas. Así es que no crean los que se avergüenzan de Cristo, de recibirlo como Salvador, no crean que están seguros. Ven aquí lo que dice, capítulo 8, versos 36 al 38 de San Marcos, dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganar todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación mala y adúltera, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así es que una persona se puede avergonzar de Cristo y eso no le afecta a Cristo en nada, ni a la obra de Cristo. Le afecta a la persona porque no recibe
la salvación de vida eterna. Y luego, cuando Cristo le juzgue, entonces será peor. Será condenado. Ya es condenado, porque ya la sentencia está hecha, pero será condenado o echado a condenación y será echado en el lago de fuego, donde irán todos los que rechazaron la oportunidad de salvación y vida eterna a través de Jesucristo. ¿De qué le vale al hombre entonces ser rico en esta tierra y no tener la salvación y vida eterna? De nada le sirve. Se conformó con un dinerito y con unos días de vida aquí en la tierra y despreció la salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Y perdió por consiguiente el derecho a vivir eternamente. Porque la persona obtiene el derecho a través de Cristo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5, verso 24. Por lo tanto, es importante que toda persona comprenda que necesita a Cristo para obtener la salvación y vida eterna y asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Todo esto es predicado, es dado a conocer a la humanidad a través de la predicación del Evangelio de Cristo. Por eso Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Y es bueno que las personas sepan esto mientras están en la tierra, para que después no digan: yo nunca escuché que había una oportunidad de salvación. Es importante que todos sepan estas cosas. Ahora, bajo la predicación del Evangelio de la Gracia, es que se dan a conocer todas estas cosas, para que la persona tenga la oportunidad de obtener la fe de Cristo, que la fe de Cristo nazca en su alma, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y por eso se le da la oportunidad a las personas que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo, de que vengan a recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Es una oportunidad única que tienen los seres humanos que viven en este planeta Tierra en el tiempo que les toca vivir. Después no hay otra oportunidad cuando termina esta vida terrenal para las personas. Ahora, el ser humano necesita recibir a Cristo como Salvador para asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. No hay otra forma en que el ser humano pueda obtener la salvación y vida eterna. La puerta al reino y del reino de Dios está abierta desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, por medio de San Pedro, abrió esa puerta con las llaves del reino. Con la revelación divina abrió la puerta del reino, abrió a Cristo para todos los seres humanos. Abrió ese misterio de Cristo y comenzaron a entrar al reino de Dios 120 primero y después como 3.000 personas y después continuaron entrando miles de personas hasta el tiempo de hoy. Y todavía faltan algunos que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales tienen que entrar, y luego se cerrará la puerta y ya no habrá más oportunidad para las personas entrar al reino de Dios. Y luego comenzará
el día de venganza del Dios nuestro. El día de venganza del Dios nuestro es el día en que Dios juzgará a todo ser humano y a todas las naciones. Es representado ese día en el día del sonar de la trompeta o del shofar de Levítico capítulo 23, verso 24. Es llamado también el día de Año Nuevo para los judíos. Es el día del juicio. Es el día para la predicación del día de venganza del Dios nuestro, en donde Dios juzgará como juez a los seres humanos y a las naciones. Es el día en que se determinará la suerte de la raza humana y de los seres humanos que no han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Luego caerá el juicio divino sobre la raza humana. El día de venganza del Dios nuestro está prometido aquí en Isaías capítulo 61, verso 2, para ser predicado, por lo cual aparecerá en la tierra una persona que estará predicando el día de venganza del Dios nuestro, pero no puede ser bajo el mensaje de la gracia, no puede ser bajo el mensaje de la dispensación de la gracia, sino bajo el mensaje de la dispensación del reino. Porque ese es el mensaje con el cual el mismo Cristo estuvo predicando, así como Juan el Bautista. Cristo estuvo predicando el evangelio del reino. Por eso hablaba de la venida del reino, hablaba de las cosas, cómo iban a ser en el reino que él establecería en la tierra. Dijo a sus discípulos que se sentarían sobre 12 tronos y juzgarían a las 12 tribus de Israel. Él dijo que este reino estará en la tierra en cierto tiempo, el cual está muy cerca. Bajo la predicación del evangelio del reino, que para el día postrero será la predicación del evangelio de la dispensación del reino, se dará a conocer todo el misterio del día de venganza del Dios nuestro, en donde Dios, a través de Cristo, el Mesías, juzgará las naciones y a los individuos. Y Él determinará quiénes entrarán a su reino y quiénes no entrarán a su reino terrenal, su reino físico, que Él establecerá en la tierra. Por eso en San Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, dice que el Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y colocará a su derecha las ovejas, o sea, naciones como ovejas, y a su izquierda a los cabritos. Y a las ovejas dirá que entren a su reino, el cual fue preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Y a los cabritos dirá, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo
Vamos a leerlo aquí. Estas son dos cosas muy importantes. El verso 31 al 32 del San Mateo 25 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Ahí cuando habla de todos los santos ángeles, ese es el grupo de toda su iglesia que viene con él en cuerpos glorificados para establecimiento de su reino en este planeta Tierra, luego que termina la gran tribulación. Dice, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿En qué trono se sentará? En su trono de gloria. ¿Cuál es ese trono de gloria? El trono de David, para restaurar el reino de David y gobernar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y están reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese reino está preparado, está establecido ya desde la fundación del mundo y va a ser establecido en la tierra. Y ahora el verso 41 dice al otro grupo, a los cabritos: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que unos recibirán bendición y otros maldición. Y el verso 45 y 46 dice: eran estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso será el final de estas etapas de luchas por las cuales ha estado pasando la raza humana. Ahora, el día de venganza del Dios nuestro está representado en el día primero del mes séptimo de cada año del calendario hebreo, en el cual se tocaba la trompeta, el shofar. Era una fiesta al son de trompeta. Esa trompeta sonando para el día postrero será la voz de Dios hablando a través de un hombre que aparecerá en la tierra y que está prometido como Elías. Y también será la voz del Mesías hablándole a su pueblo. Por lo tanto, será la voz de Dios, del Espíritu Santo, efectuando el juicio, para que luego se cumpla ese juicio y naciones, pueblos y lenguas y seres humanos pasen por la gran tribulación, que es la manifestación del juicio divino. Es donde se derraman las copas, las plagas, y por consiguiente el reino de los gentiles dejará de existir y será restaurado el reino de Dios en la tierra, y por consiguiente la raza humana que sobrevivirá
mas los que vendrán del cielo, los escogidos, que resucitarán en cuerpos glorificados, y los vivos en Cristo que serán transformados, que regresarán con Cristo para el establecimiento del reino, vivirán en ese reino milenial. Y eso será la restauración del huerto del Edén, o del Edén. Y será la restauración del reino de David, que es el reino de Dios, con el trono de Dios terrenal. Por esa causa es que Cristo habló tanto del reino de Dios en la tierra, y por esa causa es que cuando Cristo resucitó, antes de subir al cielo, le dijeron sus discípulos: restaurarás tú el reino de Israel. En ese tiempo, ven, ellos estaban esperando que el Mesías restaurara en aquel tiempo el reino de Dios, pues ellos habían reconocido que Jesucristo era el Mesías. Pero ellos no comprendían que había en el programa divino una brecha en donde una nueva dispensación se abriría, la dispensación de la gracia, y en donde Dios llamaría de entre los gentiles un pueblo para su nombre, millones de seres humanos. Ya han transcurrido 2000 años desde la muerte de Cristo hacia acá, y desde el día de Pentecostés hacia acá, y todavía Dios está llamando hijos e hijas a su reino. Está creando esa nueva creación al producir el nuevo nacimiento en millones de seres humanos que han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Y hasta que no se complete su iglesia, hasta que no llame y junte y produzca en esa persona el nuevo nacimiento, hasta que no lleve hasta el último, no puede cambiar la dispensación de la gracia a la dispensación del reino. Solamente estamos en un entrelace, pero todavía la dispensación de la gracia está funcionando, y por eso se da la oportunidad de que vengan a los pies de Cristo todas las personas que no han recibido a Cristo y escuchan la predicación del Evangelio de Cristo y nace la fe de Cristo en su alma. Pero algún día se cerrará la puerta, como dice San Lucas capítulo 13, versos 21 en adelante al 27, y cuando se cierre la puerta, se habrá cerrado la puerta de la dispensación de la gracia, y por consiguiente la puerta de entrar al reino de los cielos. Y ahora, el día de venganza del Dios nuestro está acercándose, en donde Dios juzgará a los seres humanos y a las naciones, y a todos los que no han recibido a Cristo como Salvador, les condenará a pasar por la gran tribulación, donde los juicios divinos caerán sobre la raza humana. Estamos en un tiempo muy, pero que muy importante. Las naciones que se han levantado en contra de Israel, el pueblo hebreo, tendrán graves problemas en este tiempo final. Van a desaparecer de la tierra. Y toda persona que se haya levantado en contra del pueblo hebreo también tendrá graves problemas. Y también toda persona y nación que se ha levantado en contra de la iglesia del Señor Jesucristo tendrá graves problemas en este tiempo final. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, habiendo recibido a Cristo como Salvador y habiendo sido bautizados en algo en su nombre, arrepentidos de nuestros pecados, y habiendo recibido su Espíritu Santo, y por consiguiente, habiendo obtenido el nuevo nacimiento, habiendo nacido en el reino de Cristo, que es eterno, y así tener nuestro futuro eterno
asegurado con Cristo en su reino eterno. Toda persona sabe que si muere y no ha recibido a Cristo como Salvador, no puede ir con Cristo a su reino. Si rechazó al dueño de ese reino eterno, no puede esperar que ese rey le diga: entra a mi reino. Entrarán al reino solamente los que lo han recibido como único y suficiente Salvador. Por lo tanto, cuando la persona muere, va al paraíso, sí, recibió a Cristo como Salvador. Va al lugar donde están los ángeles de Dios, esa dimensión que es la séptima dimensión, la dimensión de la teofanía, la dimensión de los ángeles. Y entonces ahí estará la persona con un cuerpo angelical, como los ángeles del cielo. Y ahí vivirá hasta la resurrección. En la resurrección, Dios le dará un cuerpo físico y entrará la persona con ese cuerpo angelical dentro del cuerpo físico para vivir físicamente en el reino de Cristo. Un cuerpo nuevo, inmortal, glorificado y joven para toda la eternidad. Usted me dirá: esa es la clase de cuerpo que yo quiero, esa es la clase de cuerpo que yo necesito, porque el que tengo cada día, cada año, veo que se pone más viejo. Es que este es un cuerpo temporal. Si somos fieles estando en este cuerpo temporal, seremos fieles en un cuerpo eterno. Si somos infieles a Dios en estos cuerpos mortales, seríamos infieles en un cuerpo eterno. Por lo tanto, la persona pierde el derecho a vivir en un cuerpo eterno si no es fiel a Dios estando en el cuerpo temporal. El día de venganza de Dios, ese día se está acercando, en el cual Jesucristo, que es el sumo sacerdote en el cielo, terminará su obra de intercesión y se convertirá en el león de la tribu de Judá, en el rey de reyes y señor de señores y juez de toda la tierra, para juzgar al mundo, a todas las naciones, a todos los seres humanos, con justicia. No espere a que ese momento en que Él se convertirá en juez llegue sin usted haber recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Como abogado, Él le puede ayudar. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, su Hijo. Pero como juez, Él no podrá ayudarle. El abogado es el que ayuda a la persona. Como juez, Él lo que hace es juzgar. Cuando Él esté como juez, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio entregó al Hijo. San Juan capítulo 5, verso 22. Como juez, Él juzgará a todos aquellos que no lo habían recibido como su abogado, como su Salvador. Cualquier persona podrá decir después: yo creo en ti, ayúdame. Él podrá decirle: ahora soy juez, ahora estoy para juzgarte y condenarte por no haber creído. Así es que como abogado es que nosotros lo necesitamos actualmente para que Él nos defienda ante el Padre, ante la corte divina. Interceda
por nosotros. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, recuerde, Él todavía es sumo sacerdote en el templo celestial. Por consiguiente, abogado ante el Padre Celestial. Yo escuché la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en mi alma y lo recibí como mi único y suficiente Salvador. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes. Por lo tanto, hemos asegurado nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Si hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, puede hacerlo en estos momentos y yo oraré por usted para que Cristo le reciba en su reino. Puede venir acá al frente para orar por usted. También los que están en otras naciones pueden venir a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora tenemos ante el Padre Celestial en el cielo, en el lugar santísimo celestial, un sacrificio, la sangre de un sacrificio, la sangre del sacrificio del Mesías de Cristo. Y tenemos un sumo sacerdote en el cielo que es nuestro amado Señor Jesucristo, haciendo intercesión por cada persona que lo recibe como único y suficiente Salvador. Es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Los que están en otras naciones también pueden venir a los pies de Cristo. También los niños de 10 años en adelante en otras naciones pueden venir también a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino. También los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos pueden venir a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Es una oportunidad que se abrió para los gentiles desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario en adelante. Pues los gentiles no sabían, no conocían nada con relación a Dios y su programa de redención. Pero del día de Pentecostés en adelante encontramos que Dios abrió el misterio del sacrificio de expiación por el pecado del ser humano como el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora todos los seres humanos, judíos o gentiles, tienen la oportunidad de obtener la salvación y vida eterna y entrar al pacto de Dios siendo cubiertos con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Ahora se entra al nuevo pacto que Él había prometido para la casa de Judá y la casa de Israel, o sea, para el reino de Judá y para el reino de Israel, el reino del sur y el reino del norte. Y ahora Dios está llamando en este tiempo final los últimos escogidos, los cuales tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida. Por esa causa es que ustedes están escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. Por esa causa es que usted ha venido para escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, ustedes que están aquí presentes y los que están a través del satélite Amazonas o a través de Internet en diferentes naciones.
es que el nombre de ustedes esté escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y Dios les ha dirigido para que estén en esta actividad, escuchando la predicación de su evangelio. Son las buenas nuevas de salvación y vida eterna para todo ser humano. Son las buenas nuevas de que hay un sacrificio de expiación por el pecado del ser humano. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Único sacrificio que Dios acepta como expiación por el pecado del ser humano. Los otros sacrificios de animalitos solamente eran el tipo y figura del sacrificio que Cristo, el Mesías, realizaría en la cruz del Calvario. Todavía vienen más personas que, como ustedes, quieren recibir a Cristo como Salvador, porque ya nació la fe de Cristo en sus almas, y estamos dando unos segundos en lo que llegan para orar por todos ustedes. También en otras naciones, si falta alguno por venir a los pies de Cristo, puede venir para que quede incluido en esta oración que estaré haciendo, para así recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si falta alguno, puede venir. Si hay alguno que es tímido, recuerde, Cristo no fue tímido para morir por usted en la cruz del Calvario. No sea tímido usted para recibirlo como único y suficiente Salvador. Recuerde que es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Él fue tipificado en el macho cabrío de expiación que era sacrificado cada año, el día 10 del mes séptimo, en medio del pueblo hebreo. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo, para orar. Y los que han venido a los pies de Cristo reciban conmigo o repitan conmigo esta oración que estaré haciendo. Con nuestros ojos cerrados, los que están aquí presentes y los que están en otras naciones también. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Salva mi alma, te lo ruego. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino. Quiero entrar a tu reino. Quiero entrar a la vida eterna. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo, me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor, te lo ruego, en tu nombre
eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora, con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, decimos todos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en vuestra alma. Y lo recibieron como vuestro único y suficiente Salvador. Ahora ustedes me dirán: quiero ser bautizado en agua en su nombre lo más pronto posible, porque Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso está en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y ahora, ¿cuándo me pueden bautizar? Me preguntarán ustedes. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Y cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Y Cristo le bautizará luego con el Espíritu Santo y fuego y producirá en usted el nuevo nacimiento. Y así usted entrará al reino de Dios. Cristo dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero el que nace del agua y del Espíritu entra al reino de Dios. Esa es la forma para entrar al reino de Dios. Nacer del agua es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, y nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo. Tan simple como eso. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ustedes que se encuentran en otras naciones también pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos momentos, porque hay agua, hay bautisterios y ropas bautismales y ministros que les bautizarán. Y también aquí hay agua y bautisterios y también hay ropas bautismales para cambiarse de ropa y colocarse las ropas bautismales. Hay ministros también que les bautizarán y hay personas que les ayudarán a llegar al lugar de los vestidores de ropa y también cuidarán de vuestras ropas mientras ustedes son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y dejo al reverendo Patricio Lara para que les indique hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales. Que Dios les bendiga y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo.
Agradecemos al Señor por esta enorme bendición que nos ha dado en este día, también por su mensaje.